Compañeras, compañeros, amigas y amigos, me da mucho gusto estar hoy con ustedes en esta histórica ciudad de Querétaro. Muchas gracias por su presencia y participación en este evento en el que conmemoramos el 97 aniversario de la promulgación original de la Constitución de 1917 y en el cual refrendamos la validez de sus principios a la par de nuestro compromiso de lucha para transformar de fondo a nuestro país y construir una nueva república, la Cuarta República democrática, soberana, justa, igualitaria y solidaria. Estamos en una ciudad llena de historia, de belleza y tradición, una ciudad que nos motiva para ratificar nuestra voluntad de lograr los cambios urgentes que demanda la nación. Nos acompañan el ejemplo del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, y la corregidora Josefa Ortiz Domínguez, precursores y actores centrales de nuestra revolución de independencia. Nos inspiran las fuerzas patriotas del presidente Juárez, que en 1867, en el Cerro de las Campanas, derrotaron a las fuerzas invasoras francesas y a sus aliados vendepatrias para lograr la segunda independencia de México. Está aquí presente la herencia y los ideales de los diputados del Congreso Constituyente de 1917 que hicieron realidad la primera constitución social del siglo XX a nivel mundial. Hoy venimos a reflexionar sobre la trascendencia y la vigencia de la Revolución de 1910, la Constitución de 1917 y los retos actuales que tenemos como nación. La Constitución, nos dice don Sergio García Ramírez, jurista de este país, es el documento que aloja las decisiones políticas fundamentales de la nación. Cualquier nación, en un momento de su historia, arriba a ciertas decisiones políticas fundamentales que son el producto de grandes luchas y movimientos. Son una síntesis de convicciones y aspiraciones que residen y proponen el curso dialéctico de la nación. La Constitución de 1917 sintetiza el nuevo orden y el nuevo régimen emanado del proceso revolucionario iniciado en 1910. Expresa el nuevo proyecto nacional derivado de la derrota de la dictadura porfirista y su proyecto liberal oligárquico por parte de las fuerzas populares y revolucionarias. Un nuevo orden en el terreno político,
jurídico, social, económico, cultural y religioso que le dio identidad al México del siglo XX. La revolución derrotó a la oligarquía terrateniente y a los llamados científicos porfiristas. La revolución puso fin a las arbitrariedades y abusos de empresarios nacionales y transnacionales sin escrúpulos. La revolución terminó con la dictadura y su modernización autoritaria. Las fuerzas populares pusieron por delante la demanda de tierra de los campesinos y los derechos históricos de las comunidades. El movimiento revolucionario conquistó los derechos laborales para las y los trabajadores del país. La revolución recuperó la propiedad originaria de la nación sobre el suelo, el subsuelo, las aguas, los recursos naturales, incluido el petróleo. Esto es, las bases del desarrollo y la soberanía económica de nuestra patria. La revolución sentó las bases de un nuevo proyecto educativo y cultural con sentido democrático, laico, científico y nacionalista. La victoria y los logros del movimiento revolucionario se vieron plasmados y se hicieron ley e instituciones en la Constitución del 17 que hoy conmemoramos. En ella están plasmadas las reivindicaciones de los indígenas yaquis, de los obreros de Cananea y Río Blanco, de Villa y Zapata, de Madero y Pino Suárez, de los magonistas y el Partido Liberal, de Salvador Alvarado, Carrillo Puerto y el socialismo del sureste. Después de más de 30 años de políticas neoliberales, hemos visto en nuestro país cómo se han ido desmantelando las conquistas agrarias, laborales, educativas y soberanas de la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917. Estos 30 años más recientes de gobiernos priistas y panistas han sido en los hechos de una contrarrevolución conservadora, de una regresión histórica que ha vuelto a consolidar el poder económico y político de una nueva oligarquía heredera del porfiriato. Es la nueva cara, otra versión de la modernización autoritaria de la rancia élite nacional y transnacional que se siente dueña del país. Desde 1982, la reestructuración capitalista de la economía mundial trajo a México, como en todo el mundo, una ola de privatizaciones, la apertura de mercados, la mercantilización de los derechos sociales, el estancamiento económico, desempleo, la flexibilización de las relaciones laborales y los procesos productivos, la crisis ambiental, una profunda polarización social y la concentración de la riqueza en poquísimas manos, la profundización de la integración y la subordinación de México
a los intereses de la gran potencia imperial del norte, todo en la perspectiva de fortalecer el poder de los grandes monopolios, del capital financiero, de salvar y recuperar sus ganancias. La ofensiva de la derecha no solo ha sido económico, también ha sido política, ideológica y cultural. Se ha querido imponer como modelo único el capitalismo neoliberal, la democracia de élites, el individualismo consumista, el fin de la historia y de las ideologías. En esta perspectiva se inscriben profundas contrarreformas al texto constitucional de 1917. La reforma salinista al artículo 27 de la Constitución para permitir la compra-venta de las tierras ejidales. Las recientes reformas en materia laboral y educativa. La reforma energética a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Se ha liquidado el contenido social igualitario, soberano del texto constitucional, la principal herencia del proceso revolucionario, pero se ha mantenido la estructura antidemocrática, las prácticas fraudulentas, el presidencialismo autoritario, el centralismo, la corrupción institucionalizada y la impunidad, muy propios de la herencia del régimen de partido de Estado. La oligarquía nacional, los poderes fácticos, los dos partidos de la derecha, todos han cerrado filas para impulsar y profundizar la regresión conservadora y elitista en el país, para cerrarle el paso al costo que sea a cualquier opción democrática y de izquierda que ponga en cuestionamiento su proyecto y su hegemonía. Así lo han hecho en 1988 con Carlos Salinas, en 2006 con Felipe Calderón y recientemente en 2012 con Peña Nieto. A Peña Nieto lo impusieron para concretar la contrarreforma energética, la privatización de nuestro petróleo, y pretenden salirse con la suya por el momento, con lo que vivimos en diciembre pasado en el Congreso de la Unión. Las grandes transnacionales de la energía se frotan las manos para regresar a nuestro país. La revolución de 1910 y la expropiación petrolera de 1938 las echaron y hoy se aprestan para aprovechar y apropiarse de los recursos y la riqueza nacional. El PRI, el PAN y Peña Nieto han enajenado la soberanía económica y política de la nación. Se disfrazan de modernizadores, de promotores del progreso, pero sabemos que en el fondo todo es un asunto de negocios, de ganancias y de intereses monopólicos. Son unos mercaderes sin escrúpulos ni dignidad. Son unos vendepatrias, igualitos a Santana, al partido conservador del siglo XIX y a
los científicos porfiristas. Por eso vamos a organizarnos más, vamos a derrotarlos, vamos a fondo con la consulta popular. El petróleo es de todas y todos, no de unos cuantos. Nuestros problemas se agravan, sobre todo por la terrible situación de violencia, muertes y sangre que se vive en muchas partes del país, producto del avance y descontrol del crimen organizado. Tenemos una constitución muerta en el espíritu central de sus contenidos libertarios e igualitarios, y un Estado fallido, rebasado y copado en diversos estados y municipios por las mafias y la delincuencia. No vemos el imperio de la ley y la justicia, sino la ley de la selva, el imperio de la corrupción, la descomposición y la degradación social que ponen en riesgo la seguridad, la integridad física de las personas, su patrimonio, el desarrollo cotidiano de las actividades económicas, sociales, culturales y políticas. A ese nivel hemos llegado. Sabemos bien que el crimen organizado es una empresa delictiva que solo puede existir y consolidarse en la ilegalidad por la corrupción y las componendas desde el poder de las instituciones. Es la degradación social y económica más el vacío de las instituciones del Estado, la impunidad y la injusticia lo que alimenta este espiral de violencia. No es un problema que se resuelva con acciones espectaculares ni con visiones policíacas o militaristas. La alternativa no es el intervencionismo externo de quien es el principal causante del problema. Solo la recomposición integral del tejido social y de las instituciones con una visión democrática, solidaria y de verdadera justicia nos permitirá cerrarle el paso a la violencia y la descomposición social. Por eso, compañeras y compañeros, les convoco a que invoquemos la causa justa del cambio de la política económica para provocar una insurgencia cívica pacífica en toda nuestra patria. Convoquemos en todas las entidades de la República a acciones civiles que extiendan nuestro movimiento. Que el próximo 5 de mayo celebremos un año más de la derrota que sufrió el ejército francés en 1862 en Puebla, levantando la inconformidad cívica de todos los sectores y grupos sociales, y también a 25 años de fundado el Partido de la Revolución Democrática, reivindiquemos el sentido original de este proyecto. El PRD nació para sustituir al viejo régimen de partido de Estado y no para firmar pactos traidores contra México.
que sí hay de otra, que otro México es posible, que no tenemos que resignarnos a la política neoliberal de la derecha priista y panista, que sí hay de otra, que este país merece una alternativa de izquierda democrática que sea mayoría. Sí hay de otra, sí hay de otra, sí hay de otra, sí hay de otra. Compañeras, compañeros, vamos a organizar la insurgencia cívica desde Baja California hasta Baja California Sur, en Chihuahua, en Sonora, en Nuevo León, en Coahuila y en Tamaulipas. Difundamos con lonas, pancartas, calcomanías, volantes y diversas acciones de propaganda nuestra alternativa. Recorramos Sinaloa y Nayarit, lleguemos a Jalisco y a Colima, extendamos nuestra presencia a través de las redes sociales, organicemos asambleas informativas, caravanas y concentraciones en Durango y Zacatecas, que lleguemos al Bajío, que trabajemos con eventos con jóvenes y mujeres en Aguascalientes, aquí en Querétaro, en Guanajuato. Lleguemos a Hidalgo, al Estado de México, con nuestro llamado a la organización. Por los caminos del sur, por Guerrero y Morelos, unamos las acciones del movimiento campesino y la defensa del agua. Vamos a organizarnos en Puebla y Tlaxcala para enfrentar a la derecha reaccionaria, tricolor y albiazul. Trabajemos en el tercer estado más grande de la República, en Veracruz. Trabajemos incesantemente en Oaxaca, en Tabasco, en Yucatán, en Campeche y en Quintana Roo. Incluso hagamos llegar nuestra voz con los mexicanos que viven en Estados Unidos, que los migrantes mexicanos de aquí y de allá sepan que nos estamos organizando para construir una nueva hegemonía. Seamos promotores de una renovación y una nueva cultura democrática pacífica. Vamos a reivindicar el derecho a la autodefensa del pueblo pacífica, con las armas de la crítica y la autocrítica, con la conciencia civilizada y con la restauración del tejido social en Michoacán y en todos los estados donde hace falta. En el corazón de la patria, al tiempo que defendamos la reforma política de la capital, démosle continuidad al cambio democrático. Alejemos la ilusión de la derecha que piensa ingenuamente que tienen posibilidades de revertir la situación en la capital del país. Seguiremos siendo mayoría en Álvaro Obregón, en Azcapotzalco. Ganaremos Benito Juárez. Seremos mayoría en Coyoacán, en Coajimalpa, en la Cuauhtémoc. Avanzaremos en la Gustavo Amadero, en Iztacalco, en Iztapalapa. Sí hay de otra.
Naucalpan, en Venustiano Carranza y en Xochimilco, la capital del país, seguirá siendo de izquierda. Por eso, vamos a rechazar igualmente el entreguismo y el sectarismo que nos debilitan. Impulsaremos la unidad de las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda, porque la unidad nos hace grandes y nos conduce a la victoria. Compañeras y compañeros, tracemos una ruta de organización. México está urgido de un cambio profundo, de una alternativa global a la crisis del modelo neoliberal, a la crisis de violencia e inseguridad y al autoritarismo que se niega a morir. Lo hacemos guiados por el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad que dijese Antonio Gramsci en los famosos cuadernos de la cárcel. La cárcel también puede ser un lugar fecundo, no para todos, es un leprosario social. Por eso la IDL tiene como emblema esta esfera que sintetiza nuestra diversidad ensamblada, nuestra unidad multicolor, nuestro prisma que nos hace diferentes pero unidos y organizados. Esta esfera se incubó en la prisión cuando la libertad era un sueño posible. Se nos condenó a la muerte y resurgimos porque somos leales, porque trabajamos y tenemos principios, porque nunca nos hemos corrompido ni hemos traicionado nuestros ideales. Estamos más fuertes que nunca y este lema y este emblema nos va a llevar y nos va a guiar hacia adelante. Ahí les va. Sabemos que el cambio de nuestro país, como han sido siempre todos los cambios verdaderos, debe ser resultado de la lucha y la actuación del pueblo de México. Es el pueblo el verdadero motor de la historia. Vamos a hacer vigente lo establecido en el artículo 39. La soberanía de nuestra patria reside en el pueblo. El poder dimana del pueblo y se instituye en su beneficio. El pueblo tiene en todo momento la potestad para cambiar su régimen económico, político y social de vida. Por eso, convoquemos a la gran revolución democrática. Vamos con nuestra obligación y responsabilidad como dirigentes y cuadros políticos, actuando con inteligencia, con pasión, con responsabilidad y con congruencia para generar las condiciones de conciencia, de organización, de propuestas para construir la mayoría ciudadana que marque el nuevo rumbo para la nación. México demanda una nueva constitución, esto es, un nuevo proyecto nacional
y de la fuerza popular y ciudadana para hacerlo realidad. Hoy lo queremos y lo podemos hacer por la vía de la movilización, de la lucha legal, por la vía del convencimiento y la competencia democrática. Esto no es una ilusión, esto es hoy una realidad en muchas partes de la patria grande que es América Latina. El triunfo de la izquierda viene del sur, viene del esfuerzo del obispo Lugo en Paraguay, de la presidencia de José Mojica en Uruguay, de las dos grandes mujeres, Cristina Kirchner en Argentina y Michelle Bachelet en Chile, de Ollanta Humala en Perú, de Rafael Correa en el Ecuador, de ese gran indígena Evo Morales en Bolivia, de Dilma Rousseff y Lula en Brasil, de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, de Zelaya en Honduras, de Daniel Ortega en Nicaragua, de Mauricio Funes en El Salvador y de su próximo presidente, el comandante Rodríguez Serén, que ganará en la segunda vuelta, y desde luego de la patria admirada, respetada y querida de Martí, de la República de Cuba, que supo y sabe sostener vigentes los ideales del socialismo del siglo XXI. Compañeras y compañeros, si es posible derrotar al neoliberalismo, si es posible derrotar a la oligarquía y a los poderes fácticos. Ya les hemos ganado 2 veces, en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas y en el 2006 con López Obrador, pero nos faltó organización. Vamos a organizarnos más y mejor. Si es posible recuperar nuestra soberanía y nuestras riquezas, si es posible crecer con igualdad y equidad, si es posible abatir la pobreza y la desigualdad, si es posible construir una democracia radical y verdadera, si es posible vivir con paz, justicia, libertad y tolerancia, si es posible el buen vivir y el derecho a la felicidad. Queremos una nueva constitución para hacer realidad estos principios e ideales. Queremos una nueva constitución porque queremos un nuevo México. Recordemos que el 22 de octubre de 1814 se terminó y publicó la primera constitución elaborada en nuestro territorio. Se dedicaron a elaborar lo que sería la primera constitución el licenciado Ignacio Rayón, entre otros, que ideó y contribuyó intelectualmente a la difusión de los sentimientos de la nación de Morelos. Por eso, para el 22 de octubre, pongámonos como meta elaborar y poner a consulta un nuevo proyecto de nueva constitución que incluya la reforma política en la Ciudad de México. Y vamos a recuperar el sentido de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre de 1910, convocando a la revolución democrática, que es la que le hace falta a nuestro país. Sabemos que podemos lograrlo porque nos inspira y guía el ejemplo de nuestra historia nacional. Nosotros sí queremos a México, amamos a nuestra patria, sentimos los latidos de nuestro corazón
cuando nuestra enseña es honrada y defendemos su soberanía. Nos impulsan el esfuerzo, el trabajo y la alegría de vivir de las generaciones pasadas que nos han legado esta patria que se llama México. Porque sí hay otra. ¡Viva México! Vamos hacia adelante. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos nos lo demandan. Vayamos por una nueva república, por un nuevo constituyente, por un México renovado, digno y con futuro. ¡Que viva la izquierda democrática nacional! ¡Que viva el PRD! ¡Que viva Querétaro! ¡Que viva México! ¡Que vivan las mujeres y los jóvenes! Muchas gracias, compañeras y compañeros.